Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú estás en este lugar, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Tú dices que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y esta mañana podemos decir que es una realidad, Señor. Te sentimos en nuestro ser, te sentimos en este lugar, Señor Jesús. Papá, ahora que vamos a leer tu palabra y a meditar en ella, te pido, Señor, que tú purifiques mis labios. Yo te pido, Señor, que quites toda palabra que no sea tuya. Te pido sabiduría de lo alto. Te pido una palabra directa e incisiva, una palabra fresca, una palabra para este momento, Señor Jesús. Papá, que tu palabra, Señor, pueda penetrar los corazones, como dice la Biblia, Señor, y pueda caer en buena tierra. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí. No, sí. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí. Lo tengo que decir. Hace tiempo que no estaba acá. Estoy muy emocionado. Se siente la presencia de Dios fuerte aquí en este lugar. Estoy temblando, no de miedo, de temor, sí. Piense un momento en su sueño más grande. No le ponga límites. Piense un sueño más grande: personal, profesional, liderazgo, trabajo, éxito, influencia, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Su mayor sueño. ¿Ya lo tiene ahí? Guárdelo. Al rato se lo voy a pedir. Ahora, quiero que recuerde cuál ha sido su momento más difícil. Su momento más difícil que haya pasado aquí en esta tierra. Enfermedad, prueba, culpa, derrota, desempleo, pérdida, etcétera. ¿Ya la tiene ahí? Guárdela, ahorita la vamos a utilizar. Acompáñenme a ir al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 10. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta etapa de Daniel es allá al último, pero quiero enfocarme en Daniel. Esta meditación, no sé si tenemos por ahí esta presentación, esta meditación o esta predicación, he titulado Un hombre. Y lo vamos a escuchar muchas veces esta palabra. De hecho, la acabamos de leer. Un hombre. Dale la siguiente, por favor. Daniel era una persona, aquí en este pasaje, que en nuestros tiempos se podría llamar exitoso. Voy a leer un poquito del currículum de Daniel. Ostentaba un cargo importante, era un ministro del rey. De hecho, era uno de los 3 presidentes del imperio. Hay traducciones que sí lo manejan como presidentes. En todo el imperio había 3 presidentes, Daniel era uno. Y de hecho se dice que era mejor que sus otros compañeros. Tenía una importante influencia en el imperio con lo que él aconsejaba. Amplio y sorprendente currículum. Había sido secretario de Estado en 2 imperios y en un imperio lo reeligieron. Una moral intachable, literalmente a prueba de fuego. Tenía el coeficiente intelectual más alto de todo el imperio. De la generación con la que se graduó resultó ser 10 veces mejor que el más alto. Era sabio, y ahí podía callarme con eso nada más. Era jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Tenía un doctorado en ciencia y entendimiento. Era bilingüe, dominaba el hebreo y la lengua caldea. Tenía fama de interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Además, en cuanto a la ley de Dios, la cumplía cabalmente. Nunca escondió que servía a su Dios. Era un ejemplo. Su carta de recomendación decía: muy amado de Dios, y la carta estaba firmada por Jehová de los ejércitos. Léalo en el libro de Daniel. Cuando llega un ángel con él, le dice: muy amado de Dios. Y era un hombre de oración, un hombre de una pieza completamente. Ese es el currículo de Daniel. Ahora, mi pregunta en esta mañana es: ¿cómo llegó Daniel a este momento en su vida? Muchos de nosotros quisiéramos un 16avo de todo lo que acabo de leer y nos conformamos para toda nuestra vida. Bueno, vamos al principio. Tenemos que ir a Daniel 1. Acompáñenme, vamos a leer mucho la Biblia esta mañana. Daniel 1 del 1 al 3 dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y voy a hacer una pausa aquí para explicar esto, porque tenemos que entender primero esta parte. Estoy recordando que la última vez que estuve aquí hablé de Jeremías hasta la caída de Jerusalén. Bueno, no lo estaba planeado así, Dios así lo mostró. Hoy voy a hablar de la caída de Jerusalén hacia adelante. Estaba leyendo Daniel y Dios no me ha dejado salir de Daniel. No sé cuántas veces lo he leído el capítulo ya. Y quiero compartir lo que Dios me dio. Todo lo que voy a decir, hermanos, primero es para mí, ¿ok?
Dios me mostró a mí, a mí. Ok, si recordamos, Jerusalén fue sitiada, es decir, vinieron los babilonios, se pusieron alrededor, no los dejaban salir, y Nabucodonosor la toma. Ok, pero quiero explicar un poquito cómo estaba el reino. Los dos colores, el amarillo y el verde, son los dos reinos. Después de Salomón, el reino se dividió en el norte y en el sur. En el reino del norte, conocido como Israel, se quedaron 10 tribus. En aquel territorio, en esas 10 tribus, había 3 ciudades importantes: Samaria, que la hemos leído muchas veces, Betel y Dan. ¿Ok? Recuerden Samaria. En el reino del sur, en Judá, se quedaron 2 tribus. Y en el sur, la ciudad más importante era Jerusalén. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien. A ver, dale siguiente. Traigo una animación para poder explicar un poquito mejor cómo está esto. Siguiente, esta es el reino del norte, Israel, y acá abajo el sur. Ahí. El reino del norte fue invadido por los asirios y se llevaron al exilio, dale siguiente, a muchas personas de Israel. Los asirios querían desaparecer toda la cultura, dale siguiente, y en esos huecos trajeron personas de otras partes de su imperio. Esas personas, cuando llegaron ahí, a su vez, se mezclaron con las personas que quedaban ahí. Y eso que quedó ahora ya no eran judíos, era una revoltura. ¿Sí estamos? Ya no eran judíos, vamos a llamarle así, limpios, ya no tenían su línea, su linaje. Hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran, se juntaron con las demás personas, se casaron, tuvieron hijos. ¿Sí recuerdan que cuando Jesús estuvo aquí fue a visitar a Samaria? Por eso los judíos no querían a los samaritanos, porque ellos no los consideraban judíos, porque ellos ya se habían mezclado. Sin embargo, Jesús nos mostró que su amor iba más allá de ser samaritano o no. ¿Hasta aquí estamos bien? Algo importante. Allá en el norte, a esas personas que se llevaron, jamás volvieron a regresar. Se las llevaron al exilio para no volver. Allá se quedaron. ¿Estamos? Ahora, en el reino del sur, los invaden los babilónicos. Ahorita platico acerca de la invasión. Dale siguiente. Se los llevaron, solamente dejaron a la población más pobre, los que no podían hacer nada. Y se llevaron, acabamos de leer, a los más importantes, a los príncipes. De hecho, se llevaron al linaje que podía tener la esperanza de crear un reino. Quiero hacer una diferencia aquí. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, los egipcios los oprimieron, los tuvieron de esclavos, los martirizaron, etc. Los babilónicos eran más inteligentes. Ellos se los llevaron a Babilonia para enseñarles su cultura allá, para que se mezclaran allá. Pero nunca trajeron a nadie a esa tierra. Esa tierra quedó vacía, quedó en espera. Dios había prometido que iban a regresar. 70 años lo profetizó Jeremías. Y los babilónicos nunca mandaron a nadie.
Dale siguiente. Cuando Ciro, el persa, toma el reino, él lo regresa, les da oportunidad de regresar, porque este exilio no era como el de Egipto, era más bien los trataron como colonizadores, los llevaron hasta Babilonia, los dejaban vivir con sus costumbres, con sus usos, siempre y cuando obedecieran al imperio y aportaran para el imperio, pero ahí estuvieron. ¿Sí me explico? Cuando regresaron, la tierra estaba desolada, estaba lo mismo que habían dejado de tierra, ahí estaba. Y ellos llegaron otra vez a poseer esa tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Me parece muy, muy importante empezar por aquí, porque el reino del norte se mezcló. Y el reino del sur, después de estar en el cautiverio, que fue algo horrible, ahorita lo vamos a leer, se mantuvieron fieles. Antes de que los babilonios se los llevaran, tenían muchos dioses. Usted lea la historia y va a encontrar que cuando ellos regresaron, de hecho cuando estuvieron en Babilonia, eran más fieles a Dios que cuando estaban ahí en su propia tierra. Y cuando ellos regresaron, se puede decir que son monoteístas, tenían solamente un Dios, Jehová de los ejércitos. Ok. Ahora, dale siguiente. Se calcula que los exiliados fueron 50,000 personas. Fue en 3 etapas la conquista. Ahorita no voy a entrar en detalles, pero en números totales fueron 50,000. A Daniel se lo llevaron en la primera ronda. Y caminaron de Jerusalén hasta las orillas del río Quebar. Fueron 800 kilómetros. Si usted no se imagina cuántos son 800 kilómetros, es una cantidad equiparable de caminar de aquí de Acuña hasta la ciudad de Zacatecas. No había autobuses, tren, a lo mejor había camello, pero no creo que ellos los hayan llevado en camello. No era un viaje de placer, los llevaban como esclavos. Así que no sé si se imagine todas las penumbras que tuvieron que pasar para caminar 800 kilómetros en medio de desiertos, valles, ríos, hasta llegar al exilio en Babilonia. Muy bien. Segunda de Reyes 20:16, si usted me acompaña, nos muestra que a Dios no se le pasa absolutamente nada. Segunda de Reyes 20:16 al 18. Dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Voy a hacer una pausa, nada más para poner en preámbulo. No sé si ustedes recuerdan que el rey Ezequías tiene unos visitantes de Babilonia y se pone muy presuntuoso y les enseña todos los tesoros de la casa de Jehová y todo lo que tiene. Bueno, estamos en ese momento. Segunda de Reyes 20:17 dice, le dice Isaías a Ezequiel, le dice, y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Estos 3 versículos que acabamos de leer de Daniel es el cumplimiento a esta profecía. Hacía muchos años atrás, Dios ya les había dicho, porque hicieron eso, un día todos los tesoros
se los van a llevar a Babilonia y tus hijos van a ser eunucos en el palacio del rey. Ahora, quiero que veamos el entorno. La ciudad estuvo sitiada por 3 años. Al estar sitiada quiere decir que pasaron hambre, no dejaban que entrara ni saliera nadie, así que no podía salir agua, no podía salir alimentos. Fueron conquistados, tomados como botín de guerra, quemaron la ciudad, la destruyeron completamente, se llevaron todos los utensilios de la casa de Dios. Su rey fue aprisionado y lo pusieron delante de sus hijos y degollaron a todos sus hijos. Y después de degollarlos, a él le sacaron los ojos, para que lo último que recordara era lo que acababa de ver. Y él se lo llevaron cautivo a Babilonia también. Voy a leer unos versículos bastante oscuros de qué fue lo que pasó en Jerusalén, en este sitio. Todavía no salimos de Jerusalén. Lamentaciones 2, 11 y 21. Lamentaciones 2 del 11 y 12, perdón. Dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Estoy en el 21. Voy a brincar a Lamentaciones 4:4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien lo repartiese. Lamentaciones 4:8 al 10. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Horrible. Dios mandó muchos profetas a decirles: eso les va a pasar si se alejan de mí, y no le hicieron caso. Y llegó el cumplimiento. Jeremías se pasó toda su vida diciéndoles: Dios va a traer juicio, Dios va a traer juicio, Dios va a traer juicio, y le dijeron: no es cierto, Dios no existe. Y llegó ese momento, y fue un momento horrible. Lea el libro de Lamentaciones, es una fotografía de lo que pasó. Llegaron hasta el canibalismo. No sé si se imagina a Daniel caminando 800 kilómetros después de haber visto todo esto, saber que nunca va a volver a su tierra, saber que quién sabe qué les espera allá donde los llevan. No llevan esperanza con ninguna. ¿Usted cree que Daniel iba contento caminando? Sí, gloria a Dios por todo lo que me pase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdad yo no creo. Leo Lamentaciones y a mí se me hace un nudo en la garganta. Ese es el entorno en el que Daniel llegó a Babilonia. Regresamos a Daniel 1, versículo 3. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Voy a una pausa hasta acá. Nótese que a los que se llevaron ahí con el rey son del linaje real
de los príncipes no eran cualquiera. Escogieron príncipes. Querían borrar ese linaje, querían mezclarlos, querían asegurarse de que en Babilonia muriera el linaje de la tribu de Judá. Y no eran cualquieros príncipes. De estos príncipes escogieron a los más inteligentes. Note que hasta aquí no les han enseñado nada todavía. Que se escoge de esos, y ahora sí, de esos que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. De ese grupo, ahora sí, los vamos a preparar en nuestra ciencia, en nuestras letras. Iban a vestirse como ellos, iban a hablar como ellos. Daniel 1, 5 al 7 dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años estuvieron estudiando, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, Misael Mesac y Azarías Abed-nego. 3 años iban a estarse preparando estos muchachos. Ahora, ¿usted cree que solamente era Daniel el que llevaron? Solamente Daniel era a quien estaban poniendo aquí en este lugar. Fueron 50,000 personas las que se llevaron. No se llevaron solo a Daniel ni a sus 3 amigos. Seguramente había más jóvenes ahí junto con ellos. Seguramente había muchos más ahí con ellos. Ahora, ya que están ahí, les cambian sus nombres. Estos muchachos en sus nombres tenían algo que se relacionaba con Dios, que les recordaba quién era su Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Hago un paréntesis. He visto a personas que en sus camionetas traen esta frase y las portan muy orgullosas: Dios es mi juez, como diciendo no me critiquen. Sí, es cierto, tiene toda la razón, no los podemos criticar, pero si de verdad supieran lo que están diciendo ahí, que Dios es juez y que si se pareciera en ese momento con todo y camioneta lo eliminaría, yo creo que no lo traían puesto. Digo, no son personas cristianas, pasan con música a todo vuelo y hablando de corridos, narcocorridos, Dios es mi juez. No saben lo que traen puesto ahí. Bueno, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa amado del Señor. Misael significa quién es como Dios. Azarías significa el Señor es mi ayudador. Entonces en Babilonia les quieren borrar todas esas ideas que traen de su Dios, toda esa cultura, y les cambian nombres por nombres de dioses paganos. A Daniel lo llaman Belsasar, que significa príncipe de Bel, que es un ídolo. A Ananías lo nombran Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. A Misael lo denominan Mesac, que quiere decir quién es como Venus. A Azarías le dieron el nombre de Abed-nego, que quiere decir el siervo de Nego, que es otro dios pagano. Quieren borrarles de su mente de dónde vienen. Los que pasamos por la escuela, en muchas etapas, nos quieren borrar de dónde venimos. Nos quieren a fuerza meter la idea de que venimos de un mono. Nos quieren meter la idea de que Dios no existe, de que todo es material. No sé los muchachos, en mi vida, en la prepa, en la universidad, como materia nos enseñaban dianética, cosas así medio esotéricas, porque era parte de, aun cuando hice mi maestría, un maestro nos dio unos libros para leer y que teníamos que exponerle.
y hablaba de la reencarnación y cosas de esas. Dios me ayudó para compartir en vez de hablar de ese libro, que es lo que decía la Biblia acerca de la reencarnación. Pero estamos bombardeados por todos lados, nos quieren hacer olvidar quiénes somos, de dónde venimos. Ahora, hace un momento le pedí que pensara su situación más difícil, más oscura por la que ha pasado. La tiene ahí, ¿verdad? Ok. Daniel pasó unas etapas más oscuras, yo pienso, que cualquiera de nosotros. Ha pasado de ser una persona libre a esclavo. Ha sido deportado y ya no va a volver a su tierra. Posiblemente no podrá ver ni a su parentela. Ha caminado 800 kilómetros para llegar a su destino. Le cambiaron los nombres que le recordaban a Dios por nombres de dioses paganos. Sufrieron humillaciones. Han tratado de borrar su verdadera identidad por una falsa. ¿Cómo actuamos nosotros, hermanos, cuando hemos pasado por una situación difícil? ¿Sí lo recordó? ¿Le reclamamos a Dios? ¿Nos enojamos con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo te sigo, aquí estoy en la iglesia, yo oro todos los días. Ya no queremos participar en alguna actividad en la iglesia hasta que Dios nos dé una explicación de lo que pasó. Nos separamos de Dios porque Él permitió que me pasara esto. Si Él es Dios, si Él es un Dios de amor. Son cosas que yo he pensado cuando he pasado por esos momentos oscuros de mi vida. Daniel estaba en ese momento y tenía muchas razones para sentirse verdaderamente mal, para quejarse, para dejarse caer. Pero ¿qué hizo Daniel, hermanos? Vamos a Daniel 1, 8 y 9. Y Daniel, en medio de toda esta adversidad, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué hizo Daniel, mi hermano? Se tomó fuertemente de la mano de Dios. Sabía que no había para dónde correr. Se propuso no contaminarse. De los 50,000 deportados, ¿cuántos, dígame, cuántos se propusieron no contaminarse? Este versículo me dice que uno solamente. Uno. Un hombre se propuso no contaminarse. Usted me podrá decir, tenía 3 amigos. No están en este versículo. Lo que yo veo aquí es un líder. Una persona que a pesar de la situación difícil puede ser ejemplo y luz a los que le rodean y una influencia positiva. Nos está pasando esto, pero tenemos que confiar en Dios. Y contagió a otros 3 para que no se contaminaran. No se conformó a su siglo, como diría Pablo. Sus convicciones fueron más fuertes y Dios premió su obediencia y su fe. Recuerde que en este momento Daniel no es nadie, es un esclavo que acaba de llegar. Y lo único que está haciendo Daniel, todavía no resuelve nada, todavía no le da ningún trabajo difícil, nada. Lo único que hace Daniel es decir, le voy a ser fiel a Dios. Pase lo que me pase, le voy a ser fiel a Dios. No importa la situación por la que esté pasando, si es problema, enfermedad, no tengo dinero, etcétera. Voy a ser fiel a Dios. Es lo único que hizo Daniel. Dispuso en su corazón no contaminarse. Y se agarró de la mano de Dios y confió en Dios. Daniel
nunca tuvo una palabra de profecía. Tú vas a ser grande, Daniel, cuando estés en Babilonia, vas a llegar. Nadie le dijo nada. Acababa de pasar de ver una masacre en su ciudad. Daniel 1, 17 al 20 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Note, la está dividiendo. En cuanto a lo educativo, al 1000%. En cuanto a lo espiritual, también, completito. ¿Sí está checando esto? Esa fue la bendición de parte de Dios. Daniel no pidió nada, no pidió sabiduría como Salomón. Él simplemente se tomó de la mano de Dios y Dios lo bendijo ahí. Daniel 1:18, adelante, dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el rey de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, les hizo un examen oral. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. El rey dijo: los quiero aquí cerquitas. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Mi hermano, nosotros estamos allá afuera. Dios nos ha puesto exactamente donde estamos, ni más ni menos. Dios ahí nos tiene, y nos tiene con un propósito. Y no nos tiene con un propósito para que nos quejemos. Dios nos tiene con un propósito de que seamos luz y seamos influencia. Todos nos van a estar viendo, así como estaban viendo estos jóvenes. Voy a ver otro episodio en Daniel 2:10. Dice, hay otra situación por acá. Dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El rey tuvo un sueño, se despertó así muy turbado y mandó traer a todos sus sabios y les dijo: tuve un sueño, estoy turbado. El asunto es que no me acuerdo qué soñé y quiero que me digan la interpretación. Así de fácil estaba el asunto. Y le decía: no, pues dinos algo, y pues ya dice: no, me están engañando. Y como nadie le pudo decir nada, dijo: ok, voy a firmar un decreto para que maten a todos los sabios. Okay, en este entonces Daniel ya pertenece a ese gremio de sabios. Daniel pudo haber organizado un plan para escapar, pudo haber organizado algo para zafarse de esa situación, pudo haberse levantado en armas, no sé, pudo haber hecho algo. Pero vamos a ver qué hizo. Daniel 2:17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel, mi hermano? Fue buscar unos amigos, y aquí podemos ver el liderazgo. Pónganse a orar. La cosa está difícil, nos van a mochar la cabeza. Si no oramos, vamos derechito a que nos maten. Así que órenle con más ganas. Y la Biblia dice que se pusieron a orar tan fervientemente que esa misma noche Dios le da una visión a Daniel y le muestra cuál fue el sueño de Nabucodonosor y cuál es su interpretación. Continúa en el versículo 19, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo,
Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel seguía tomado de la mano de Dios. Su situación económica y su posición era diferente a la que leímos hace rato. Ya no era un esclavo, era un ministro del rey, era un sabio. Y Daniel no cambió. Estaba decidido a tomarse la mano de Dios. Y en un momento difícil dobló su rodilla, aunque podemos ver que todos los días oraba, mínimo 3 veces al día, y no era por los alimentos. Ahorita vamos a leer de cómo era que oraba. Aparte de estas oraciones especiales, él sabía de dónde estaba, quién lo sostenía. En otra ocasión sucede otro sueño. El rey tiene otro sueño y necesitan también una interpretación. Todavía no termino lo pasado, lo tengo subrayado con rojo. Daniel 2:25, para cerrar este episodio. Dice: entonces Arioc, que era el jefe de la guardia, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así. ¿Qué le dijo? He hallado un varón. He hallado un varón. He hallado un varón. De todo el imperio hay un hombre de aquellos deportados de Judá que te va a dar la interpretación. Daniel entra aquí ante el rey y les dice: denme chance, no maten a los sabios, les voy a dar la interpretación. Un hombre. Ahora sí, más adelante en el versículo 46, cuando ya Daniel muestra esta interpretación de una imagen, ahorita no voy a hablar de las visiones de Daniel porque son bastante extensas. De hecho, si ustedes ven el libro de Daniel, son 12 capítulos. Los primeros 6 habla de esto que estamos viendo, y los otros 6 son de puras visiones muy muy fuertes que están relacionados mucho con Apocalipsis. Pero bueno, ahorita estamos con la vida de Daniel. Después de que Daniel da la interpretación del sueño, Daniel 2:46 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiesen sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte. Estas palabras que acabo de leer son de un emperador pagano, pero con sus ojos vio que a lo que Daniel se arrodillaba 3 veces al día era algo verdadero, que cuando él estuvo en problemas, necesitó algo, ese Dios era de verdad y no como todos sus magos y brujos y todo lo que tenía ahí. Y él alaba a Dios. Mi hermano, ahí en su trabajo, en la colonia donde usted vive, donde se mueve, todos lo están viendo. Y lo van a criticar, sí, lo van a criticar, pero lo están viendo, porque es un hijo de Dios. Pero recuerde esto: cuando esas personas tengan un problema, ¿con quién creen que van a ir? Oye, ¿puedes orar por mí? No tengo trabajo, ¿puedes orar por mí? Oye, mi mamá está enferma, ¿puedes orar por mí? La risita burlona ya no va a estar en su rostro, porque si usted permanece fiel en Dios, va a empezar las oraciones
que ese brother hace allá? Son de a de veras. Dios las contesta. Algo tiene que Dios lo escucha a él. A cualquiera nos puede escuchar Dios, más que ellos no lo saben. Lo pusieron a Daniel en un puesto bien alto. Hay algo interesante. Fíjese la influencia de Daniel. Ya que estaba ahí, habló con el rey y legalmente le dijo: tengo unos amigos que sacaron las mejores notas igual que yo, ¿por qué no los pones también de gobernadores en las provincias? Y le pareció al rey buena idea. No lo hizo Daniel por debajo de la mesa y voy a mover mis influencias para darme a mis amigos acá. Lo hizo legal. Lo hizo con pruebas de confianza, con pruebas de oposición, y lo pasaron. Daniel no se olvidó de sus amigos. Más adelante, en el versículo 4, Nabucodonosor tiene otro sueño. Tiene un sueño de un árbol. En Daniel 4:6, cuando él se despierta está muy turbado. Daniel 4:6 dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Otra vez este rey tiene un asunto difícil que resolver. Y en el versículo 8 dice: hasta que entró delante de mí Daniel, un hombre, Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, y lo empieza a narrar. Fíjese lo que dice Nabucodonosor en el 9. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, el espíritu de Dios, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. A esta altura el rey reconocía a quién servía Daniel, y Daniel le dio la interpretación también de ese sueño. Vamos a otra etapa de la vida de Daniel, allá en Daniel 5:1. Muere Nabucodonosor y lo sucede en el trono el rey Belsasar. Belsasar estaba joven y como que no le importaba mucho el reino. Aquí en este versículo, la ciudad de ellos está sitiada por los medos y los persas, y ellos están en un pachangón y no lo van a cortar aunque afuera los tengan sitiados. Daniel 5:1 al 6 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto de vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos, y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio del rey, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Hasta aquí voy a leerle. Este rey mandó traer los utensilios que su papá se había traído de la casa de Dios,
y los estaban utilizando para una cosa muy diferente que no era adorar a Dios. Lo estaban emborrachando con ellos. En ese momento viene un juicio de Dios y se aparece una mano escribiendo a la pared. Y no fue algo como, ok, sí, que pareció una mano. Les entró un miedo tremendo. Trajeron a todos los sabios, no lo pudieron leer. 5:11, fíjese lo que dice. 5:10, perdón, 10 al 11. Dice, la reina, por las palabras del rey, de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino, ¿qué dice? Hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu Padre se viene luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Esta reina le dijo, hay un hombre que sirve a un Dios que es de veras. Tráelo y te va a decir. Y lo trajeron. Quiero que vea lo que les dijo Daniel. En el versículo 17, estamos en el capítulo 5. Dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y daré la interpretación. El rey le prometió cosas, dijo Daniel, no me interesa. Versículo 18 dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Le dijo, tu papá tuvo todo lo que tuvo porque Dios se lo dio. Punto. El día que dijo, lo tengo por mi propia mano, Dios se lo quitó. Y se arrepintió y se humilló. El emperador se humilló ante Dios y Dios lo volvió a poner otra vez en su lugar. Y le dice, y tú, viendo todo eso que le pasó a tu papá, no te has humillado. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hasta ahí me voy a quedar. He visto, lamentablemente, muchas personas que le sirvieron fielmente a Dios, pero sus hijos no saben el camino de Dios. Pudieron pasar muchas cosas, o dos cosas puedo rescatar según este versículo. Los papás no le dieron el ejemplo, y aun cuando le dieron el ejemplo, los hijos no quisieron. Y Daniel está delante del rey, le pueden mochar la cabeza y está reprendiendo al rey. No sé si se ha puesto a pensar qué ejemplo estamos dando a la generación que viene atrás de nosotros, a nuestros hijos, a los niños. Hace
Hace varios años, cuando estaba en Piedras, le puedo decir en qué calle iba manejando, iba por Padre Larios y cruce con la avenida, estaba parado en un semáforo y Dios trajo algo a mi mente, así muy lúcido. A los que no saben, yo soy de Monclova, siempre estuve ahí estudié, ahí empecé a trabajar. Llegó un momento en mi vida que se escaseó el trabajo por muchas cosas que pasaron en Monclova y salí de mi ciudad, y una de las partes donde estuve fue en Piedras. Y cuando estaba en ese semáforo me le quedé viendo y pensé, hace muchos años, ni para cuando conociera a mi esposa, dije, si tú tuvieras un hijo, ¿lo dejarías que se fuera a una ciudad lejana, así solo, que viviera solo, que trabajara, que se mantuviera? Y yo a mí mismo me respondí, no, yo no lo haría. Y me preguntaba a Dios, más bien me pregunté yo, ¿y por qué mi papá sí lo hizo? A lo mejor ni le pregunté, nada más agarré mi maleta y me salí. Dije, ¿y qué hizo mi papá para que yo estuviera aquí donde estoy ahora? Hace 10 años no era nadie, no que sea algo hoy, pero hace 10 años era 10 veces menos de lo que soy ahora, o 50 veces menos. Dije, pero ¿qué hizo mi papá para que yo estuviera aquí? Que viviera en otra ciudad, que fuera a la iglesia, que fuera parte de la alabanza, de un coro. ¿Y sabe qué puso Dios en mi mente? Puso la imagen de mi papá en su mecedora y yo en otra. Leyéndome la Biblia. El 90% de las historias de la Biblia las escuché por voz de mi papá. Teníamos un material que les obligaba a los papás a leerlo a los niños entre semana, y el domingo nos preguntaban en la escuela dominicana. Religiosamente, todas las tardes, ahí estábamos. Y esa fue la imagen que se me vino a la mente. Mi papá en el porche, llegando del trabajo, agarrando su Biblia y ese material y leyéndolo. Mi papá sembró esto en mí. A veces estuve a punto de participar en accidentes o que me pasara algo, y muchas veces ni me di cuenta. Tenía amigos que me veían y me decían, oye, estuviste a punto de chocar, estuviste a punto de pasar esto, si hubiera sido a tal parte te hubiera sucedido esto y esto, dijeron que te iban a hacer aquello. Y me preguntaba, ¿y yo qué hice para librarla? Y Dios ponía en mi mente la imagen de mi papá en la sala, de rodillas orando. Dios puso en mi papá el ser fiel. Él oraba por su familia, él oraba porque sus hijos siguieran en su camino, él oraba por su esposa, él oraba por toda su familia. Las mayores lecciones de vida que me dio mi padre no me las dio leyendo ningún versículo. Las aprendí viéndolo. Me enseñó a perdonar. A él de niño lo regalaron. Él sabe quién es su mamá. Hasta el día de hoy no tiene por qué hacerlo, y aporta para que cuiden a su mamá. Me enseñó a diezmar. Nunca me dijo, tienes que diezmar.
todos los domingos veía que ponían su sobrecito. Y vi cómo Dios premiaba la fidelidad. Mi papá es un hombre sencillo, de pocas palabras, es un obrero, ya está jubilado, pero siempre diezmó. De hecho, todos mis tíos pensaban que él ganaba más dinero que ellos, porque cuando todos ellos necesitaban dinero, ¿con quién creen que iban? Iban con el que ganaba menos a pedirle prestado. Y mi papá siempre les prestó. La Biblia dice que no vamos a pedir prestado, que vamos a prestar. Y yo lo vi en la vida de mi papá. Dios le proveyó para que nos diera educación a mi hermana y a mí, para que no nos faltara nada. Y eso no me lo enseñaron en ningún libro. Lo vi todos los días en mi casa. Me enseñó a hacer células, me enseñó a dirigir células, porque por muchos años lo acompañé a la célula a la que iba. Voy a cumplir 40 años en unos días. Y lo que él sembró está sellado con fuego aquí en este corazón, hermano. ¿Sabe usted cuánta responsabilidad siento de pasar eso que mi papá me dio a mis hijos? Siento que lo tengo que hacer con mayor pasión a ellos. Cuando estaba en la secundaria, tuve un momento de rebeldía y cambiaron a un pastor. De hecho estuvo aquí, un pastor Mario Hernández, estuvo aquí creo que un año, y de aquí lo pasaron a Monclova. Cuando este pastor llegó él y la mudanza no. Entonces la primera noche que pasó allá en Monclova fue en casa de mis papás. Esa mañana, por la mañana, yo sabía que él estaba en la recámara y yo estaba viendo la tele en la sala, viendo unos videos de MC Hammer, y estaba espejeando que no fuera a abrir la puerta para seguir viéndolos. No iba a la liga de jóvenes y Dios le puso en su corazón invitarme. Todos los domingos me invitaba: te invito a la liga de jóvenes, te invito a la liga de jóvenes, te invito a la liga de jóvenes, y no iba, o se me olvidaba. Déjale digo que lo recuerdo a este pastor. Entraba por la iglesia, éramos los primeros que llegaban después del pastor, nunca le pudimos ganar. Llegábamos y su imagen estaba aquí, de rodillas, estaba orando, y me sentaba atrás. Dije: ahorita que termine el pastor de orar, va a venir a decirme. Y sí, se levantaba y iba derecho, como era el único que estaba en la iglesia. Juan, te estuve esperando ayer. Pastor, se me olvidó, te espero el otro sábado. Sí, no se preocupe, pastor, sí vengo. No sé cuántos meses me estuvo invitando, ni cuántas veces me dijo. Pero cuando estaba ahí arrodillado, yo estaba también en sus oraciones. Y un día fui. Y nunca dejé de ir. El año pasado fuimos a una capacitación en Piedras y platicaba con un ex obispo, el hermano Raúl. Gracias, hermano. Hermano Raúl García Ochoa. Y me platicaba, lo he visto en muchas partes, y llegábamos a esto de quién nos había compartido. Y le dije: pues tú conoces al pastor Mario, y le platiqué todo lo decía con el pastor Mario. Y me dijo: oye, Juan, ¿y le has dicho eso al pastor? Y dije: no. Dijo: pues yo creo que le gustaría mucho saberlo. Estoy hablando con él. Dije: bueno. En Semana Santa tuvimos una vuelta a Monterrey y me acordé. De hecho, lo traía
tenía tanta carga por eso. Y fui y lo busqué. Le mandé mensaje: pastor, quiero saludarlo. No, pues hoy no puedo, mañana. Total, y concretamos una cita, fuimos, lo vimos en su casa, platicamos con él y le dije: gracias por haberme mostrado a Jesús. Gracias por lo que sembró en mi vida. Gracias por esa perseverancia es que estoy acá. Le dije: ¿y sabe qué? No solamente yo le agradezco, le agradece mi esposa, que si no lo hubiera conocido, le agradecen mis hijos. Le dije: en Acuña hay un montón de niños que también le van a agradecer, porque lo que usted hizo tiene un eco que no sé dónde va a terminar. Mi hermano, ¿qué estamos dejando? ¿Qué estamos pasando a esta generación? ¿Qué le estamos inculcando a nuestros hijos? Me voy al final o al principio, como lo quieran ver, donde empezamos, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En este versículo, mi hermano, en esta época, Daniel es un hombre anciano de más de 80 años. Y todavía estaba decidido a no contaminarse. No solo con comida, sino también a no contaminar el tiempo que tenía con Dios. El tiempo de oración, el tiempo de la intercesión, el tiempo de las acciones de gracia. ¿Usted piensa que Daniel no tenía ocupaciones? Hoy lo podemos comparar a un presidente de la República o de una nación. Con los cargos que ocupaba, era un hombre sumamente ocupado. Tenía una agenda bien apretada y su jefe directo era un látigo. Era el emperador del imperio a quien le rendía cuentas. Ese era su jefe directo. Sin embargo, en su agenda estaba dividida en 3. Hay 3 espacios para orar y no se mueven. Llueve, trueno, relampaguee. Voy a seguir orando porque él sabía de dónde venía su fuerza. Cuando supo del edicto, él no se inmutó. Él siguió haciendo exactamente lo mismo que hacía siempre. ¿Qué tenía Daniel para seguir firme en sus convicciones, mi hermano? Era un viejito. Daniel 6:16. Lo trajeron, dice el rey. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey no quería. Y él anduvo moviendo todo el día para que no lo pusieran en el foso de los leones. Pero le habían hecho ahí un contrato que no se podía revocar. Yo veo fe ahí de otro emperador. Dice: el Dios a quien tú sirves, él te libre. Daniel pudo haber organizado una estrategia para salvarse. Después de todo, el rey estaba de su lado. Pudo haber utilizado todas sus influencias a su favor. Daniel pudo haber dicho: Señor, tú sabes que mi intención es orar de veras. Tú lo conoces, pero ya ves cómo son mis compañeros.
por ese tiempo no voy a orar. Pudo haber dejado de orar un tiempo para que no lo incriminaran y no hubiera pasado nada. Pudo haber dicho, soy anciano, ya no estoy para estas cosas, además tengo mucho trabajo. Muchos de los judíos exiliados en Babilonia, dijimos que los que se llevaron para Babilonia, se volvieron ricos, vivían libremente, entre comillas, dentro del reino. Algunos de ellos amasaron buen dinero y de hecho cuando les permitieron regresar, muchos de ellos batallaron para regresarse y dejar lo que tenían, y unos de plano mejor se quedaron allá, no se vinieron, se mezclaron. El dinero, las pertenencias y las relaciones con el mundo los hizo esclavos, pero ya no de un imperio, sino del pecado. Todo un imperio y el infierno mismo querían destruir a Daniel por lo que él representaba. Según el libro de Daniel, nadie más está orando en este momento en el que lo van a aventar al foso de los leones. Y Daniel siguió orando 3 veces al día. O dígame, ¿a cuántos más echaron al foso de los leones? Un hombre. Era el único que estaba orando. Pero Dios también tenía un plan mucho más grande y más eterno. En Miqueas 5:2, de 5 al 7, quiero leer esto, ya voy a terminar. Dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel, del reino del sur, de Belén. Sus orígenes, está hablando del Mesías, se remontan al inicio de los tiempos y a los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel, y él se levantará y los apacentará. Gracias, Señor, con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los confines de la tierra, y nos alcanzó a nosotros también. Él será nuestra paz. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias que caen sobre la hierba, las cuales no esperan al hombre ni guardan para nada a los hijos de los hombres. De ahí, de esa tribu de Judá, estaba el linaje donde iban a ser el Mesías. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Sabía que Dios tenía un plan que iba a pasar su propia vida, y siguió orando. Se mantuvo firme. Y esta profecía habla de un remanente, el remanente de Jacob. ¿Qué significa la palabra remanente? Los que hemos leído la Biblia lo relacionamos con como que el pueblo de Dios que Dios tiene guardado ahí, ¿verdad? Pero ¿qué significa la palabra? Tiene 2 significados según la Real Academia Española: lo que queda o lo que sobra. Por ejemplo, si alguien produce 10 hamburguesas y vende 8, su remanente es 2 hamburguesas, las que no se vendieron. Si alguien hace pantalones y hicieron 1000 pantalones y se quedaron 100 pantalones, ese es un remanente, y ese remanente ya no lo van a poder vender la siguiente temporada, sobre todo si es de mujer. Lo van a tener que vender a un precio más bajo y más bajo y más bajo. Los que ponen alfombras, los remanentes son todos los retazos que sobraron, que ya no sirven para nada,
Ese es el remanente. Dios está hablando de un remanente que tiene guardado. Esos pueden ser los derrotados, los fracasados, los débiles, los que no encajan. Gloria a Dios, porque Dios nos da esperanza. En 1 Corintios 1:24 dice: en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso vil y despreciado éramos nosotros ni pertenecíamos a ninguna de esas tribus. Y Jesús vino a morir por nosotros y alcanzamos salvación. Sin embargo, el viejo plan del enemigo que hemos visto ha sido que perdamos nuestra identidad, como la hacían querer perder a los judíos que fueron a Babilonia. A los judíos les ofreció riquezas a cambio de olvidarse de quiénes eran. Hoy en día nosotros estamos frente a esta misma trampa, hermano. Voy a hacer una lista. Enrolarnos en tantas actividades al día para olvidarnos de quiénes somos. Pueden ser cosas cotidianas, pueden ser cosas laborales. No estoy diciendo que sean malas, las primeras no. Por ejemplo, llevar a los niños a la escuela, fútbol, clases especiales, etcétera, recoger la casa, trabajar horas extras, tener más de un trabajo, estudiar un posgrado, aceptar trabajar el domingo, aceptar asistir a reuniones de trabajo donde no se glorifica a Dios, aceptar un trago porque el jefe quiere brindar. A Daniel también se lo ofrecieron. Tomar una cervecita solo para el calor. Después de todo nadie me ve. A Daniel nadie lo veía y seguía orando. Aceptar un soborno, decir palabras altisonantes. Al fin y al cabo todos lo hacen, es parte de nuestra cultura. Dar una mordida, no podemos cambiar el sistema. Aceptar firmar un documento que es una estafa. No darle el diezmo al Señor porque Dios sabe que no me alcanza. Y podemos seguir la lista innumerable. Daniel se mantuvo de una pieza. Todos en la casa, en el trabajo donde estaba, sabían que servía a Dios. No era de la secreta. No venía nada más los domingos y ya me salgo para que no me vean. No me involucro mucho ahí en la iglesia para que no van a decir que soy fanático. Era el hombre de una pieza. Hombre de una pieza. Estaba bien agarrado a Dios. Jesús dijo en Mateo 13:22, mi hermano: el que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Estamos en ese peligro de envolvernos en tantas actividades y de repente olvidamos quiénes somos. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que conformarnos a este siglo, mi hermano. Dios necesitó un hombre para mantener encendida la llama de la oración en una nación pagana. Dios utilizó un hombre para dar esperanza al remanente. Dios utilizó un hombre para mantener la línea genealógica de donde iba a salir el Mesías. Dios utilizó un hombre
que se dispuso a no contaminarse, no solo con la comida, con su tiempo, con su Dios, con su tiempo de oración y en todos los aspectos de su vida. ¿Acaso Dios no lo hizo antes? Dios usó un hombre mentiroso para hacerlo padre de multitudes. Dios usó un esclavo para preservar a su nación en tiempos de hambre. Dios usó un tartamudo para ser el mayor libertador. Dios usó un sencillo pastorcillo para ser el mejor rey de Israel. Dios usó hombres del vulgo para predicar el evangelio y que se expandiera por todo el mundo. Dios usó un perseguidor de la iglesia para escribir la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento. Dios usó un hombre, mi hermano. Un hombre. Y no lo necesitó, Él no lo necesita. Él está esperando quien levante la mano y diga yo quiero ser ese hombre. Jeremías 5:1 dice: recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora y informados, buscad en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia, uno que busque la verdad. Dice, y yo lo perdonaré. Uno. Dios no está buscando iglesias de multitudes, mi hermano. Dios está buscando un hombre nada más. Un hombre que quiera marcar diferencia ahí donde está parado. Un hombre que pueda alumbrar la luz de Dios ahí en su trabajo. Dios busca un hombre que con sus amigos pueda resplandecer la palabra de Dios. Dios está buscando un hombre que se comprometa a doblar rodillas. Dios está buscando solamente un hombre que diga, aquí estoy yo. Y Dios te está buscando, mi hermano. Dios me está buscando a mí. Tan nos está buscando que Él ya vino a esta tierra a caminar acá para buscarnos cara a cara y a decirnos, voy a morir en tu lugar, voy a darte salvación, voy a darte vida eterna, voy a darte esperanza, porque te busco a ti. Ninguna otra religión en el mundo hace eso. Ninguna otra religión en el mundo un Dios bajó. Todas las religiones del mundo son cómo buscar a X Dios de aquí para arriba. Jesús bajó, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, obedeció a Dios, fue a la cruz y murió. Hasta la última gota de su sangre la derramó por amor a nosotros. Y Él hoy está esperando que alguien levante la mano y diga, yo quiero ser ese hombre. ¿Quiénes somos, mi hermano? El diablo nos quiere borrar nuestra identidad, nos quiere borrar quiénes somos. Nos quiere decir, tú tienes muchas preocupaciones, tú tienes que trabajar mucho, échale ganas, Dios sabe que quieres hacer cosas en la iglesia, pero pues hay que hacer otras cosas allá, pues, hay que vivir, hay que comer, Dios sabe. A eso no nos mandó Dios a este mundo. Y no te metas mucho en las cosas de la iglesia, porque ya ves que vienen pruebas y se pone difícil y pues mejor de lejecitos. No, hermanos, eso son mentiras. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos puso aquí para proclamar su palabra, para ser ejemplo donde estemos, para poder predicar su palabra, para poder dar una palabra de consuelo a alguien que está sufriendo, para poderle decir, en Jesús tienes esperanza. No es cierto que aquí se acaba todo el asunto, no es cierto que vas a estar derrotado toda tu vida. Dios tiene un propósito mejor para tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere hacerte una nueva persona, una mejor persona de la que ahora eres. A eso nos ha llamado Dios, mi hermano. Nosotros tenemos que ser ese remanente, mi hermano. Daniel, el último versículo del capítulo de Daniel, fíjense cómo se termina. Daniel 12:13. Es un ángel hablando directamente a Daniel y le dice, en cuanto a ti,
Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esa esperanza tenía Daniel. No importa lo que me digan, no importa lo que me hagan, no importa que me maten, un día voy a abrir mis ojos y voy a estar delante del Altísimo y le voy a adorar por los siglos de los siglos. Esa esperanza tenía Daniel, mi hermano. Esa esperanza no lo hacía moverse donde estaba. Esa esperanza no lo hacía debilitar cuando oraba. Esa esperanza lo hacía ser un ejemplo donde estaba ahí parado, mi hermano. Y esa misma esperanza es para nosotros también, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2:16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Tenemos esa esperanza, mi hermano. Tenemos esa misma esperanza. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿O quieres quedarte donde estás? La palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Al final a Daniel no le importó el dinero, no le importaron las posesiones y nunca le importó su posición. Si no, a todo hubiera dicho que sí. Voy a hacer un paréntesis en la vida de Daniel. Hay historiadores y estudiosos judíos que dicen que el ministerio de Daniel trascendió mucho más allá de lo que vivió. Él era jefe de los magos, ¿verdad? De los sabios, vivía en Oriente. Estos eruditos dicen que Daniel preparó a un grupo de personas. Dice la Biblia que él quiso leer los tiempos de Dios y Dios se lo reveló, le dijo exactamente la fecha en que iba a venir el Mesías y le dijo cosas de nuestro tiempo que aún no se han cumplido, que están en Apocalipsis. Juntó a esos sabios y les dijo: en Belén de Judea, cuando vean estos astros que se acomodan así en el cielo, cuando vean una estrella que va en contra de las demás, cuando se cumplan todas estas profecías, lleven mi tesoro al Mesías. Eso es lo que dicen los eruditos. Aquellos reyes magos eran personas que sabían exactamente quién era Jesús. Hubo alguien que les sembró algo y que les dijo: cuando lo vean, vayan y entréguenlo. Daniel hasta lo que ganó aquí en la tierra lo pudo poner a los pies de Dios. Si esto fue cierto, él se entregó completamente a Dios. Tú y yo, ¿qué vamos a entregarle, mi hermano? Dios está buscando un hombre nada más. Póngase de pie y cierra los ojos, por favor. Dios te está buscando esta mañana, mi hermano. Dios quiere un hombre, Dios quiere una mujer. Nada más uno necesita. Y digo uno en lo particular, no en la multitud, no toda la iglesia quiere. No alguien que diga de corazón sincero, que diga: yo me quiero poner en la brecha. Alguien que diga: yo quiero ser ese hombre que está buscando a Dios. Alguien que diga: yo quiero doblar mi rodilla. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, porque te podemos sentir, Señor, porque sabemos que no estamos hablando al aire, sino tenemos a un Dios vivo y poderoso. Ese mismo Dios que guardó a Daniel, ese mismo Dios es el que tenemos hoy aquí en medio de nosotros. Ese mismo Dios que levantó a Jesucristo de los muertos
es el mismo Dios que hoy nos da ese poder y esa autoridad para levantarnos y proclamar su nombre. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por habernos dado una vida nueva. Gracias, Señor, gracias. Quiero hacer 2 llamamientos esta mañana. Si tú nunca has entregado tu vida a Dios, Dios te tiene algo para ti esta mañana, no mañana, hoy. No estás por casualidad aquí en este lugar. Dios te ha traído. Yo quiero decirte que tú tienes esperanza en Jesús. Yo quiero decirte que Él va a transformar tu vida, como ha transformado la mía y como ha transformado muchos de los que hoy estamos acá. Dios quiere hacer algo en tu vida, algo específico. Si tú quieres entregarle tu vida a Dios, acompáñame en esta oración. Quiero orar por ti. Solamente tienes que repetir: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que tomes control de mi vida y no me sueltes de tu mano. Gracias por tu salvación. Y te pido que me acompañes todos los días de mi vida hasta que te pueda ver cara a cara. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero hacer un último llamado. Mi hermano, si tú quieres decir: yo quiero ser ese hombre, vamos a orar. Si tú quieres pasar al altar, puedes hacerlo. Si quieres arrodillarte en tu lugar, hazlo. Pero ponte a cuentas con Dios. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podemos renovar nuestros votos. Señor Jesús, no tenemos a dónde ir. Estamos en medio de esta sociedad, estamos en medio de esta civilización, Señor, que te da la espalda, que a lo malo llama bueno, que aprueban, Señor, el homosexualismo, que aprueban, Señor, que los niños sean muertos en el vientre de la madre. En esta sociedad, Señor, que adora la muerte, que adora ídolos, Padre, que a los que proclamamos tu nombre nos llaman radicales, nos llaman locos, que a los que queremos compartir tu palabra, Señor, nos tachan, Señor, de fanáticos. Daniel también estuvo en esa situación, Señor, y tú lo guardaste. Él dispuso en su corazón no contaminarse, no solo con comida. Él dispuso no contaminarse de ninguna manera y serte fiel a ti. Señor, esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos serte fieles, Padre. Queremos decir: yo quiero ser ese hombre que tú estás buscando. Queremos decirte esta mañana, Señor: yo quiero ser esa mujer que tú buscas. Yo quiero ponerme en la brecha, Señor. Yo quiero ser ejemplo para los que vienen detrás de mí. Yo quiero sembrar en mis hijos, Padre, el amor que sembraron en mi papá. Yo lo quiero hacer con mayor pasión, Señor. Poderles decir, Señor, poderles compartir, Señor, transmitirles esa pasión por ti, esa comunión, esa relación tan real que hay contigo, Señor. Padre, permite que nuestros trabajos
podamos ser ejemplo. Permite que en nuestros trabajos, Señor, podamos ser esa luz que tú quieres, Señor. Permite que en nuestros trabajos, Señor, nuestros compañeros se conviertan a nosotros, Señor, y no nosotros a ellos, papá. Danos la fuerza necesaria para seguir día a día, Señor, doblando las rodillas, Señor, aunque estemos cansados, aunque tengamos sueños, Señor. Danos fuerza, Padre, danos fuerza para doblar nuestras rodillas, Señor, y clamar a ti. Nuestra fuerza proviene solamente de ti, Señor. Aunque hayamos trabajado 12 horas al día, Señor, aunque estemos cansados, papá, aunque los ojos se me estén cayendo de sueño, Señor, yo te pido que tú me des la fuerza, Padre, para estar doblando mis rodillas, Señor. Yo quiero tomarme de ti, papá, y no quiero soltarme de ti, Señor, hasta el día en que te vea, hasta el día en que esté delante de ti, Señor, adorándote por toda la eternidad, Señor Jesús. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre, a doblar nuestras rodillas, Señor, a estarte buscando, Señor, a buscar tu rostro, Señor, no solo por encima, podernos sumergir en tu presencia, podernos sumergir en tu palabra, Señor, y comerla, disfrutarla, Señor. Poder decir como decía Elías, Señor, vive Jehová, en cuya presencia estoy, Señor. Que donde pongamos nuestro pie, Señor, tu presencia esté ahí, Señor. Que donde estemos, Padre, podamos compartir una palabra de paz, Señor. Podamos compartir una palabra, Señor, edificante, una palabra, Señor, incisiva, directa, una palabra del cielo, Señor, para las personas que están sufriendo. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, 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 ayúdanos. No hay nadie más que tenga palabras de vida eterna, sino solamente tú, Señor Jesús. No hay nadie más a quien podamos ir. No hay nadie más, Señor, solamente tú. Tú eres la fuerza de nuestra vida. Tú eres el motivo por el cual estamos en este lugar, Señor. Si tú no estuvieras aquí, en vano estaríamos, Padre. En vano estaríamos aquí hablando, en vano estaríamos aquí cantando, Señor. Pero el Rey, Señor, de este lugar está aquí presente entre nosotros, y podemos sentir nuestro corazón ardiendo, Señor, ardiendo, Padre, con tu Santo Espíritu, y te damos gracias, Señor. Yo te pido por cada persona que está aquí, Señor. Tú toca, Padre, toca cada corazón, Señor. Toca, Señor, quebranta, redime, Señor. Las personas que están enfermas, Señor, yo te pido que tú sanes por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido que tú sanes, que quites toda enfermedad, que la alejes de aquí, Padre. Que lo que está mal, Señor, tú lo endereces. Que lo que está enfermo, tú lo renueves, Padre. Si hay una persona nueva, papá, que está enferma, sánalo doblemente, Señor, para que dé testimonio allá afuera que el Evangelio es poder de Dios, que no estamos hablando al aire, que hay un Dios vivo y todopoderoso. Sánalo, Señor, sánalo, que mañana vaya con su médico y el médico se asuste y le diga que no tiene nada, que no tiene absolutamente nada, que ellos se equivocaron. Pero nosotros sabemos que el que hace la obra está aquí, que hace muchos años ya murió por nosotros. Te damos gracias, Padre. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Todo esto, Señor, lo hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.